El día de ayer, 15 de diciembre del 2023, López inauguró un tramo del Tren Maya aproximadamente de 400 kilómetros, de una distancia de 1500 kilómetros. Y López se manifestó eufórico, según manifestaciones de muy feliz por haber logrado su propósito de inaugurar el tren. O sea, que López lo único que demuestra es ser un mitómano, mentiroso, un baquetón sinvergüenza y además narcisista, porque a López le urgía inaugurar el Tren Maya, aunque haya sido un tramo, para satisfacer su ego de que él lo puede todo y que también demostrar que es la obra más grandiosa que se está haciendo en el mundo. Y el objeto pues de este video es manifestar mi opinión de que el Tren Maya es la peor pérdida de nuestros impuestos que López aplicó de manera absolutoria, convenenciera, para poder enaltecer su carácter narcisista, porque ese tren tuvo inicialmente un costo, o cuando menos eso se dijo, que iba a tener un costo de 120,000 millones de pesos. Actualmente van más de 500 millones de pesos y todavía falta incluir alrededor de 150,000 millones de pesos. Una obra inconclusa que no va a servir absolutamente para el desarrollo nacional. Simplemente va a satisfacer el carácter egocentrista y narcisista de López. Y veamos por qué. El Tren Maya es un servicio que no es rápido, que es caro. Se estaba cobrando en ese pequeño tramo la suma de 1,666 pesos clase turista y 1,173 pesos clase para el consumidor, pues para las personas, de manera que no es económico. Por otro lado, es un sistema muy ruidoso, hace mucho ruido, va a provocar accidentes muchísimos, de pérdidas humanas, inclusive de animales de la selva, y por otro lado va a representar un peligro latente, no obstante que López haya decidido asignar más de 5,000 o poco menos de elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Históricamente el servicio de pasaje de los trenes es un fracaso, porque el tren para lo único que ha servido es para concesionarlos a los empresarios extranjeros que se dedican especialmente a la minería y en algunos casos al transporte de granos, semillas, fertilizantes, además de hidrocarburos. Pero el servicio de pasaje en México es un verdadero fracaso. Lo negativo de esta obra es que López debió haber destinado los 500,000 millones de pesos que ya van y que todavía hay que invertirle más. Debió de haberlos invertido en acabar con la pobreza, que fue uno de sus postulados
al iniciar su desgobierno. Invertirlo para dar salud eficiente de calidad, invertirlo para crear empleo digno y remunerador. Lo único que hizo fue un negocio con los soldados, con la Sedena, porque ellos fueron los responsables de la construcción del tren. Hubo algunas empresas españolas, por ejemplo, pero son obras que fueron dadas o contratos que fueron dados por López sin ninguna licitación. Y en el descaro López dice que va a informar pronto sobre ese gasto público que según él no va a quedar deuda. Pero esa circunstancia pues no es creíble, porque a López le urgía hacer cuando menos la inauguración de un tramo, porque de ahí dependía el seguir alimentando su ego narcisista. Pero para estar en contexto con los cuestionamientos que estoy haciendo, me permito exhibir sus declaraciones así. En su momento, sobre la inversión, que no gasto, porque también no hay una obra así, con estos costos en el mundo. Y también decir que no fue crédito, que fue inversión pública. No se debe nada del Tren Maya, nada. Vamos a... Bueno, según su última expresión, no se debe nada del Tren Maya. Y la realidad es que en el presupuesto de egresos para el siguiente año, 2024, López consiguió con su Congreso a modo que se le prestaran 2 billones de pesos. Y de esos 2 billones de pesos, cada mexicano va a tener que pagar o va a tener una deuda de más de 127,000 pesos. Es lo mismo que el Fobaproa. Él está haciendo una deuda pública en una deuda privada a cargo de los mexicanos que no tenemos nada que ver en este enjuague de López. Y en esas condiciones, como nos está involucrando en sus corruptelas, toda vez que esos dineros, esas cantidades que ha invertido en un juguete para satisfacer su ego, son producto de nuestros impuestos, tenemos la obligación de exigir a López que rinda cuentas. No cuando se le antoje, ya cuando se vaya de su gobierno, ya para qué. El asunto es que el órgano superior de la Auditoría de la Federación debe de intervenir para hacer públicas todas las observaciones que se realicen, porque es de interés nacional, porque están en juego nuestros impuestos, y ello en base al artículo 134 de la Constitución Federal, que establece que los gastos públicos que realice la Federación, los estados y los municipios deberán de aplicarse de manera eficiente, de manera económica, de manera transparente, y además aplicarlos al fin para el que fueron presupuestados, porque López utiliza el Tren Maya como un barril sin fondos. Le invierte de manera discrecional cuando que esa obra, vuelvo a repetir,
tenía un aproximado de 120,000 millones de pesos y ya vamos de 400,000 millones para arriba. Y eso no es manejar con economía, con eficiencia, con responsabilidad, con honestidad, con transparencia, los dineros del pueblo de México. Y que quede bien claro, el Tren Maya fue un capricho, fue una ocurrencia de López desde que andaba en campaña, porque vuelvo a insistir, con los 500,000 millones de pesos que ha invertido, ya hubiera dado una salud, no como la de Dinamarca, pero cuando menos ya habría una posibilidad de ser atendidos de manera eficiente y rápida. Hubiera acabado con parte de la pobreza, aunque somos 50 millones de pobres, cuando menos debió haber invertido una parte. Por otro lado, debió haber invertido en las carreteras. Todas las autopistas están destrozadas, pozos por todos lados. Hay lugares de la República en donde ni siquiera hay muros de contención en las barrancas. Es una verdadera mediocridad el abandono en que se tienen las carreteras de todo el país, independientemente de la falta de seguridad, porque la delincuencia organizada a cada momento, desde que estoy hablando en este momento ya de haber unos 20 o 50 asaltos en las carreteras. En fin, que López no pasa de ser un merolico, un hocicón de circo, porque lo que anunció con bombo y platillo de su inauguración del Tren Maya no lo fue tal. Es un tramo nada más y no va a servir para nada, porque la inversión, que eso es lo importante, ¿cómo va a recuperar la inversión este mentiroso? Si económicamente hablando va a ser el mismo costo lo que va a costar la inversión, o sea, el mismo costo de construcción para recuperar o para el mantenimiento de las vías, de los ferrocarriles, porque lo que inauguró ciertamente fueron las vías. Es un solo tren, una sola locomotora. Entonces el costo de ese tren, el mantenimiento, pues va a ser de la misma cantidad que costó la inversión. Parece exagerado, pero así es. Por ello, Zedillo es que concesionó, privatizó el servicio de Ferrocarriles Nacionales de México a empresarios, sobre todo norteamericanos, porque el mantenimiento del ferrocarril es demasiado gravoso, demasiado oneroso, y eso no lo ha manifestado López en su circo. A él lo que le urgía era demostrar al pueblo de México y al mundo que es una obra faraónica que no va a servir más que para nada, más que para enaltecer el carácter narcisista y psicópata de López. Esa es la única ventaja que tiene ese ferrocarril, que no va a beneficiar, no va a ser parte del desarrollo nacional. Y finalmente López, a pesar de que es un inmoral y de que ha dispuesto de nuestros impuestos de manera discrecional y absoluta, me permito exhibir sus declaraciones donde López se vanagloria, se da baños de honradez y de pureza, diciendo que él nunca ha estado en contubernio con nadie y que por eso vive y ya está gobernando al 100, porque dice que es otra mentira, que han ido a pedirle a él que les dé moche
Y eso demuestra que López es un simple hocicón, como se acredita con el siguiente video. De nadie. Queremos mantener autoridad moral, porque si no se tiene autoridad moral, no se tiene autoridad política, y no se puede gobernar un país como México, con un pueblo tan extraordinario, bueno, trabajador, noble, a partir de enjuagues y de triquiñuelas y de corruptelas. México y su pueblo no merece eso. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay arreglos, porque si vienen aquí a decirme, vamos a ponernos de acuerdo. Es evidente que López está dando baños de pureza, porque es un corrupto, es un baquetón, es un individuo que practica el nepotismo. Como ejemplo voy a poner nada más el caso, porque es demostrable, el caso de su hijo Andy, en donde en su circo él le contestó a Loret de Mola, que fue el que denunció y lo documentó con prueba, que su hijo no es corrupto, que qué tiene que ver que su hijo sea amigo de los que les han dado contratos de obras, sobre todo el gobierno de Quintana Roo, que está documentado. Y López ignora pues que existe en ese caso un conflicto de intereses, que hay cochupo de por medio. ¿Por qué? Bueno, pues porque le dan los contratos al amigo de su hijo por las influencias que tiene este joven sinvergüenza con su padre. O sea, que López se contradice con los hechos. Él habla mucho, se vanagloria, se da baños de pureza, se autoelogia, lo que no pasa de ser un vituperio, porque el elogio en boca propia pues es una injuria, es una falta al pueblo de México, porque todos sabemos que López es un tipo inmoral, y voy a poner como ejemplo el que recibía moches de parte de la señora Delfina Gómez, que desquitaba o descontaba a los trabajadores de Texcoco en un 10% por 3 años, o sea, que fueron millones de pesos que López recibió de parte de la señora Delfina. Está como prueba también el libro de Elena Chávez, El Rey del Cash. Ella habla de que conocían esos moches como diezmo, y López nunca ha trabajado. Esa es otra prueba indubitable de que López es un corrupto, es un sinvergüenza. Si nunca trabajó, ¿de qué vivía? Pues de los moches, de los cochupos. Está, por ejemplo, el caso de su hijo José Ramón. Ese camarada vivía en una casa de un empresario al que le daba contratos el gobierno de López, Pemex, y eso es corrupción. Está, por ejemplo, el caso de su hermano Pío, de los sobres amarillos. Está el caso de Martiniano, de su prima Felipa, del señor de las ligas, etcétera. Entonces López es un cínico, es un desvergonzado, es un sujeto que ya está encuerado de abajo hacia arriba, que nunca ha acabado con la corrupción, porque él es parte de la corrupción. Él es el corruptor principal de la corrupción. Y no solamente eso, López se ha convertido en un abusivo, en un prepotente, en un autoritario,
porque todo aquel que se opone a su desgobierno es motivo de venganzas y de amenazas. Y luego López tiene otro defecto, que se victimiza, se hace el ofendido, la víctima, y eso no es verdad, porque López es un corrupto, pero es un corrupto cínico, es un corrupto pues fantoche, porque es un tipo vulgar, de mal gusto y además repugnante, porque tiene una risa burlona que es para burlarse del pueblo de México, y al parecer es una forma de vengarse de la gente que sí es honesta y que sí es de buenos antecedentes, de buenos principios, de buena fe. Y eso es una forma de vengarse López de los que son mejores que él, porque él no puede ocultar la cruz de su parroquia. Este sujeto llegó a la presidencia de la República a base de extorsiones. Él vivió de los chayotes, de las extorsiones de los gobiernos priistas y panistas. El chayote mayor del que se tiene conocimiento que obtuvo fue de Salinas. Él autorizó al licenciado Manuel Camacho Solís, que en ese tiempo era regente del Distrito Federal, o del Departamento del Distrito Federal, que le diera 9 millones de pesos actuales, o sea, de valor actual, y con ese chayote entregó el dinero a su padre como prestanombres, y él compró el rancho La Chingada y dejó un testamento. A la muerte de este señor López, pues heredó toda la propiedad. Entonces López no es una persona honesta, es un corrupto. Él celebra contratos directos con el ejército, con los amigos de sus hijos, y nadie lo puede auditar, nadie lo puede fiscalizar, aun cuando el artículo 134 le establece la obligación de manejar con eficiencia, con transparencia, con honradez y con economía los recursos de la nación, y que además esos recursos sean auditados, sean fiscalizados. Y López simplemente promete que pronto va a anunciar lo referente al gasto público del Tren Maya. Entonces, el fin de este video, y es mi comentario final, es que López es un simple farsante, es un tipo cínico, vividor, y que está tratando de convencer al pueblo de México que las obras o elefantes blancos, como es el Tren Maya que acaba de inaugurar un tramo, es la quinta maravilla del mundo. No, es un atraso a la economía y al bienestar del pueblo de México. Muchas gracias.